¿Por qué Kurt Cobain quería que el Unplugged se viera como un funeral? Si eres fan a morir de Nirvana como yo, sabrás que el Unplugged tal vez no está dentro de los mejores recuerdos, ni del personal que estuvo a cargo de la producción del evento y mucho menos de la banda, pues es sabido que la tensión que había en el ambiente al momento de ese concierto fue terrible, tanto así que para muchos era un concierto que estaba destinado al fracaso. Sin embargo, a Nirvana no le fue tan mal, ya que de hecho ese concierto y por ende el disco grabado en vivo de ese evento está entre los más míticos de la banda. Y bien, entrando en el tema central del video, se sabe por el personal que estaba a cargo de la construcción de la escenografía que Kurt explícitamente habría dicho que quería que el set se viera justamente como un funeral. De ahí se entiende el porqué de tantas velas, lirios y el candelabro central, pero la pregunta aquí es ¿por qué Kurt quería que este concierto se viera de esa forma y que tuviera esa aura tan lúgubre? Esta información hasta el momento no tenía respuesta y se creía que quedaría sin aclararse debido a la prematura muerte de Cobain, pero les traigo noticias y al parecer sí se tiene una respuesta a esta pregunta y es porque Charles R. Cross entró en juego. Charles R. Cross es el biógrafo oficial de Kurt Cobain y para muchos su credibilidad está en el suelo, pues muchos simplemente creen que es un periodista a sueldo que trabaja para Courtney Love y por ende todo lo que él cuenta está motivado en componer la figura de Courtney para que ella sea vista como una heroína y una mujer y esposa ejemplar que solo sufrió junto a un adicto a la heroína que terminó suicidándose por su adicción. Pero en fin, indistintamente de la mala fama que pueda tener Cross, si le damos el beneficio de la duda, ya que él es prácticamente la única persona externa a la familia Cobain que ha tenido acceso total a archivos, entrevistas, material fotográfico e incluso artículos personales propiedad de Kurt, tal vez por su intermedio podríamos tener información que de otra forma sería inaccesible. Y en referencia al tema del por qué Kurt quería que el Unplugged se viera como un funeral, se sabe por Cross que Cobain habría escrito en sus diarios que la abstinencia a la heroína que él estaba atravesando en el momento de la grabación de ese concierto era comparable únicamente con la muerte. De hecho, se sabe que mientras grababan dicho concierto acústico, Kurt habría mencionado que no podía pensar en otra cosa más que en el dolor que sentía en su estómago y las ganas de vomitar que no paraban. Se sabe que para aminorar estos síntomas, la producción del evento consiguió de forma clandestina Valium para combatir la ansiedad que tenía Kurt, y fue así como pudo tocar en el concierto. Pero citando lo escrito por Cobain en su diario, se sabe que Kurt veía venir la muerte ese día y es por eso que, metafóricamente, él quería mostrar al mundo qué es lo que él sentía en ese momento. Y por eso que Kurt, refiriéndose a ese día, habría escrito: mientras la audiencia se divierte, yo estoy muriendo por dentro. Cuéntame en los comentarios si sabías este dato curioso del concierto acústico de Nirvana. Adicionalmente, no dejes de ver el video que te dejo aquí, pues si eres fan de Nirvana, estoy seguro que te va a encantar. Gracias por ver el video y ¡chao!